En los últimos años, el estoicismo ha resurgido como una filosofía de vida promovida por algunos coaches o gurús del desarrollo personal. Se habla de dominar las emociones, de aceptar el destino sin quejarse y alcanzar una serenidad total, como si eso fuera posible, ¿verdad? Pero, ¿realmente podemos vivir sin ser afectados por nuestras propias pasiones? ¿El estoicismo será un camino hacia la sabiduría o una forma sofisticada de evitación emocional? En este video vamos a hablar del estoicismo, vamos a describir qué es y también lo vamos a cuestionar, explorando si realmente puede ser una solución a los tiempos modernos o solo nos conduce a evitar nuestras propias emociones, a evitar el desarrollo de nuestra propia personalidad y a una falta de empatía hacia los demás. Y quédate hasta el final del video para que tú también me puedas compartir una opinión que tú puedas tener sobre el propio estoicismo. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, hace ya varios años que veo que el estoicismo está bastante de moda, quizá como respuesta a la sociedad de consumo o a los excesos que tenemos acceso en la sociedad actual. Vamos a ver que es una corriente filosófica que a lo mejor sí tiene mucho que aportarnos, sin embargo cuando se comparte por un gurú o por un coach que te lo vende como un camino al éxito, pues a lo mejor ahí estamos cayendo en lo contrario al estoicismo, y eso lo podríamos criticar, porque mucho de ese contenido que comparten estos coaches no va a ser alcanzable, y de repente también se utiliza como un posicionamiento narcisista en competencia a todos los demás, y eso también va en contra del propio estoicismo, además de generar muchos juicios y prejuicios a los estilos de vida actuales. Por eso decidí hacer este video para ti, para que no te vaya a enganchar otro de esos coaches a venderte ese contenido y a que pues tú estés enganchado viéndolos todos los días. Y quiero decirte que si tú eres alguien que sigue el contenido del estoicismo y te ha ayudado en cualquier sentido, te ha llevado a lo mejor evitar hacer algunas conductas que pues no podías poner un límite, pues qué bueno, me da mucho gusto por ti y qué bueno que vas desarrollándote y vas creciendo como para que ya no caigas en ese tipo de excesos y conductas repetitivas y a lo mejor así le estás poniendo un alto. Hasta ahí muy bien. El problema radica cuando esta solución que tú tienes, algunos problemas que tienes, empieza a causarte un problema en otras áreas de tu propia vida. Lo digo porque ahora vamos a ver cómo es que esto nos puede llegar a afectar. Ahora bien, ¿qué es el estoicismo y por qué está tan de moda? Bueno, el estoicismo es una escuela filosófica que surgió en el siglo III a.C. en Atenas, en unos pórticos en la Stoa Poikile. Es un pórtico que estaba pintado en la Ágora de Atenas y donde Zenón empezó a dar sus clases por ahí, empezó a dar sus discursos acerca del estoicismo. En otras versiones de la etimología, Stoa también podría significar un poco el detenerse, en ir más despacio, en llevártela más tranquilo, como para no estar incurriendo en esta vida de excesos. Todos sabemos que los griegos y los romanos tenían unas vidas desenfrenadas de repente, llena de excesos, y quizá por ahí en esos momentos de la historia de la humanidad, tanto en Grecia como en Roma, tuvo un auge fuerte el estoicismo. Primero en Grecia y posteriormente hubo algunos romanos como Séneca o Marco Aurelio que retomaron estoicismo como para darle un poco de más tranquilidad o de menos excesos a sus propias vidas desenfrenadas de los romanos. Vamos a entender que a pesar de que Zenón fue uno de los que empezó con el estoicismo, fue Epicteto, otro griego, el que le dio un mayor auge en la Grecia antigua. Y como ya les dije, tanto Séneca como Marco Aurelio en la Roma. Y buscan darle valor a la verdad o a la virtud o a todo lo que es moralmente aceptable, como para que de esta manera podamos alcanzar cierta sabiduría o felicidad. Habremos de ver si la felicidad puede ser alcanzable de alguna manera, pero ellos lo proponían a partir de el no excederse en sus propias pasiones, en el limitarse mucho. Como ya les dije, algo de lo que buscaban era la virtud y la disciplina, como este autocontrol, como para a partir de ahí poder alcanzar cierta sabiduría, cierta felicidad, y todo lo que no cabía en esta moral que ellos estaban teniendo, como cualquier tipo de exceso, pues ya era mal visto por ellos mismos y era el camino que no se tenía que seguir. Evidentemente esto es retomado por muchas religiones del mundo. Pero bueno, así buscaban encontrar la disciplina y la aceptación del destino como para a partir de ahí tener mayor templanza. Y hasta aquí el discurso suena bastante bien, pues desde esta perspectiva también podemos verlo como en los tiempos modernos podemos tener acceso a muchos excesos y por eso el estoicismo está resurgiendo como una respuesta a toda esta vida que podemos tener en la
la actualidad. Sin embargo, en estos mismos tiempos modernos se ha convertido también como un discurso de la psicología pop o de los gurús o de todos los coaches, como a partir de ahí poder tener un camino, un estilo de vida, un manual para la vida, y pues ya sabemos que no existen esos manuales para la vida y muchas de estas cuestiones caen en algo totalmente opuesto a lo que se buscaba en un principio. Surgen frases un poco cuestionables como no sufras por lo que no puedes controlar o acepta la realidad sin quejarte, y esto ya difiere bastante de lo que parecía presentar en un principio, porque ya están limitando tu forma de sufrir o tu forma de expresarte, y pues hasta ahí yo creo que hay que tener un poco de cuidado con esto y con muchas otras cosas de estos discursos actuales, de estos gurús y de estos coaches. Así que aquí tengo 5 cuestionamientos al estoicismo pop que se maneja en las redes sociales de la actualidad. ¿Qué podemos cuestionar de este estoicismo que se maneja en la actualidad? Pues en primer lugar que no hay manera de tener un control absoluto sobre las emociones, y ellos a veces plantean que tengas un control total sobre tus propias emociones. Evidentemente desde el psicoanálisis podemos entender que existe lo inconsciente y que ahí ya no se tiene acceso y por lo tanto no hay fuerza o voluntad del mundo posible como para poder controlar lo que yace en lo inconsciente, en el ello, en aquellas pasiones tan fuertes que podemos tener ocultas y que son el motor de nuestra propia vida. Al contrario, lo inconsciente es lo que nos domina a nosotros, y es precisamente el estudio de esto o el poder enfrentarnos a nuestro propio inconsciente lo que nos va a llevar a poder tener un entendimiento sobre el mismo y a partir de ahí poder vivir nuestra propia vida con ello. Por más que queramos controlar esas emociones o esas pasiones, estas van a buscar una manera de volver a salir a la luz y manifestarse, y no vamos a poder evitarlo de ninguna manera, porque evitar o ocultar estas emociones de nosotros mismos o el no hablar de ellas solo nos va a llevar a que estas se oculten y que encuentren una manera en el desplazamiento, en la condensación, o si lo quieren ver desde Lacan, desde la metáfora de metonimia, para volverse a manifestar de otra forma, o en los síntomas, o de cualquier manera en donde esto va a resurgir, y pues que de la misma manera estas emociones no van a poder simplemente ocultarse. Si se ocultan, van a resurgir. Es decir, no hay forma de evitar o de controlar tus emociones. Hay formas de entenderlas, hay maneras de aceptarlas, hay maneras de expresarlas, pero control sobre tus emociones, no señor, no señora, eso no vas a tener. Vamos al punto número 2, que es la negación del deseo. Los estoicos buscan derretir o desaparecer o negar la posibilidad de tus propias pasiones, pero si tratas de negar tus pasiones o no dejarte llevar por ellas, ¿qué va a pasar con el deseo? ¿Qué lugar le vas a poner al deseo? Vamos a entender que desde el psicoanálisis el deseo va a ser estructurante para el sujeto. Negar la dimensión del deseo es negar la posibilidad de la propia subjetividad, de la propia forma de ser nosotros mismos, porque son esas pasiones las que nos dan estructura como propias personas, y evidentemente desarrollamos una personalidad a partir de esas propias pasiones. El entenderlas, el poder apropiarte de esas pasiones te van a llevar al desarrollo de tu propia persona, y negar el deseo va a llevarte a negar tu propia personalidad también a veces, y en ese sentido es que podemos estar dejando de lado, evidentemente negando nuestras pasiones, a negar al sujeto del deseo. La ataraxia estoica nos puede llevar a, de alguna u otra forma, a la negación de nuestro propio deseo, a una renuncia de eso que nos constituye, y evidentemente si no podemos constituirnos como nosotros con todo lo que traemos dentro, pues evidentemente estamos dejando de lado nuestra propia personalidad solo por tenerle miedo a nuestras pasiones. Vamos al tercer cuestionamiento. ¿Es estoicismo o evitación emocional? Muchos coaches te promueven una versión diluida del estoicismo, como ese estoicismo pop del que te estoy hablando, que parece más una defensa al malestar que una verdadera filosofía de vida, y en algunos casos se convierte en una justificación para la insensibilidad emocional, es decir, que no tengas la posibilidad de ser sensible ante tus propias emociones, que no las sientas, que no las vivas, que no las expreses. Si sufres es por tu culpa, por no aceptar la realidad, es decir, una falta por completo de empatía hacia ti, y obviamente dirigida de un coach
hacia ti y evidentemente de ti mismo hacia ti mismo, que seas insensible contigo y falta de empático tanto contigo como con los demás. Esto puede romper el lazo social y evidentemente el que no tengas la posibilidad de sentir. Imagínate ser insensible en tus propias emociones y una falta completa de entendimiento a lo que puede provocar ese sufrimiento. Y todo esto lleva consigo muchos juicios y prejuicios tanto hacia ti como hacia los demás. Aquí está el perro estoico, insensible hacia sus propias emociones. Vamos al siguiente punto. El siguiente cuestionamiento, que es el cuarto, creo que es uno de los que más tenemos que cuestionar en la actualidad, que es ese gurú que utiliza el estoicismo para hacerte sentir que eres superior a los demás o para sentirse superior a los demás. Y esto se venden por medio de una frase que es: si sufres es porque no eres lo suficientemente fuerte. Y ahí vamos a escuchar esos coaches que utilizan el estoicismo como una especie de meritocracia emocional. Quien logra no sentir ni afectarse por las circunstancias que le rodea, entonces ya ganó y ya es superior al otro porque es más fuerte. En teoría, porque no puede ser más fuerte o superior a los demás solo porque las circunstancias no te están afectando tanto. Las circunstancias te van a afectar, lo expreses o no lo expreses. Tú decides si lo reconoces o no lo reconoces. Pero no hay nadie en la vida que no le vayan a afectar las circunstancias. No hay nadie lo suficientemente fuerte para enfrentar la vida con todas las pérdidas que nos genera constantemente. Y esto nos lleva a una dicotomía. Aquellos sabios que ya no sufren por las emociones que les rodean y los débiles que sí siguen sufriendo por las circunstancias de la vida. Pero pues esto únicamente sucede en la mente de estos gurús o de estos coaches. Y por supuesto que podemos cuestionar todo esto. ¿Es realmente eso madurez o sabiduría? ¿O es parte de un conflicto emocional de aquel que no se atreve a enfrentar o a reconocer sus propias emociones? O más bien es parte del conflicto emocional que una persona está viviendo al no querer reconocer sus emociones para sentirse superior a los demás. ¿Para qué alguien quiere sentirse superior al otro? ¿Qué satisfacción le genera sentirse superior al otro? Ese ya es un conflicto psíquico. ¿Por qué una persona necesitaría sentirse superior a otra? Ahora bien, ¿esto no iría en contra del propio estoicismo? El hecho de tú sentirte superior al otro, y que nos lleva al siguiente punto. Punto número 5, el desprecio de lo emocional como defensa narcisista. Y sí, con este punto estoy diciendo que estos coaches que venden este estoicismo de redes sociales o estoicismo pop van a ser más narcisistas de lo que Marco Aurelio quisiera. Parecen más una racionalización del narcisismo que una filosofía de vida, porque se promueve una actitud de a mí no me afecta nada, yo no necesito a nadie, yo soy bastante autosuficiente y por eso es que soy fuerte y no voy a necesitar a alguien más, no me afecta nada. Es decir, es una superioridad moral que surge de esta propia pensamiento de estos gurús y de estos coaches que ya es completamente alejado del estoicismo original y que a mí me recuerdan a esta fantasía narcisista de la autosuficiencia total. No hay nadie que vaya a ser autosuficiente totalmente y por supuesto que estas personas que se quieren colocar por encima de las demás a lo mejor están teniendo un problema de narcisismo por ahí que tendríamos que revisar. Bueno, pues vamos a reflexionar con todo esto que ya dije. El estoicismo tiene varios puntos valiosos, sobre todo si estás leyendo los estoicistas clásicos, creo que vas a poder sacar bastante de ahí, como la importancia de la introspección y la aceptación de lo inevitable, o el tratar de aceptar o de reconocer esas emociones que vienen de todo esto que nos llega a pasar, no dejarte dominar por los excesos y llevar una vida más tranquila sin tantos riesgos, ¿no? Creo que en ese sentido, si leemos el estoicismo clásico, podemos tomar algo bueno de ahí. Sin embargo, llevado estos preceptos al extremo como pretenden muchos coaches actuales, es una trampa que niega las emociones de las personas. Y evidentemente todo el desarrollo psíquico, todo el trabajo de lo inconsciente, todo eso es negado con todas las emociones y con tu propia personalidad que va a ir detrás de esa negación de todas esas pasiones que tú tienes dentro de ti, que muchas veces son el motor de nuestra vida y que el no ocuparlo o el tratar de dejarlo de lado, pues te va a quitar esa propia energía de vida y vas a dejar de ser tú mismo. Vas a dejar de ser auténtico. Y no creo que Marco Aurelio quiera que tú no seas auténtico, ¿verdad? Los coaches del estoicismo pop parecen ofrecer una negación de esta realidad. Si piensas como un estoico, nada te afectará. Y por supuesto que esto ya no es algo real. Es decir, no porque pienses de una manera u otra, ya no vas a tener emociones. Siempre va a haber emociones y siempre vamos a tener que estar abiertos a poder escucharlas, a poder sentirlas, a poder vivirlas y expresarlas. No porque no lo expreses o no las reconozcas, significan que van a desaparecer. ¿Podríamos realmente decidir no sufrir? ¿O solo es un intento de negar
aquello que normalmente va a retornar. Desconfía totalmente de aquellos gurús o aquellos coaches que te tratan de vender un sistema para posicionarte por encima de los demás. Nadie puede sentirse superior o inferior a otro solo por una ideología, y el hecho de que sostengas eso te va a hacer bastante narcisista. En lugar de eliminar las emociones dentro del psicoanálisis, buscamos escucharlas, entenderlas, el darles un sentido, un lugar, una forma de expresarse, comprender qué dicen de nosotros mismos para construir y reconocer un deseo, es decir, el sujeto del deseo. Hay que leer más estoicismo clásico de forma directa y ver menos videos de estos coaches que únicamente se enriquecen si tú le das clic a esos videos que únicamente te venden una forma, un estilo de vida que quizá ni siquiera es realmente alcanzable, puesto que nos vende la idea de que podemos controlar todo lo que sentimos y evitar el sufrimiento con una mentalidad fuerte. Pero no existe eso. Al final la vida va a tener muchas pérdidas y de las cuales vamos a estar sufriendo, y hay que darle un espacio a ese dolor también. No se trata de no sentir, se trata de reconocerlo y afrontarlo. ¿No será que detrás de estos discursos, de estos coaches del estoicismo pop, realmente hay una tratar de negar esas realidades de forma narcisista? Déjame tu opinión en los comentarios y por favor dime si crees que esto es útil o no es útil, si el estoicismo realmente puede enaltecer tu forma de vida o si realmente hay personas que son superiores a otras. ¿Tú qué dices? Pónmelo en los comentarios. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.